Bueno, estamos con Julieta Quiroga y Paula Mendoiro, del colectivo Ramón Quiroga. Preguntarle cómo se formó el colectivo, si nos podían comentar. Sí, bueno, hola Vane. El colectivo surge en el 2017. En ese momento formábamos parte egresades y estudiantes y ese año dimos nuestro primer taller en la Facultad de Ciencias Políticas y surge a raíz de inquietudes con respecto justamente al mendozazo y con el vacío que encontrábamos nosotros en nuestra formación académica, puntualmente en lo que es la cátedra de Historia de Mendoza. Y a partir de esa inquietud es que decidimos organizarnos de manera colectiva para empezar a divulgarlo, ¿no es cierto? Y ese primer taller fue convocado abierto hacia todo público. Entonces participaron tanto estudiantes como egresados, egresadas de diferentes carreras. Y fue ahí donde elegimos el nombre de Ramón Quiroga, un poco en conmemoración a la primer víctima fatal, ¿no es cierto?, que va a tener el mendozazo. Bueno, y sobre el taller que acaba de finalizar, este motivo de armar este taller de herramientas para enseñar el mendozazo, herramientas pedagógicas para dar en escuela secundaria, ustedes como docentes en la práctica cotidiana, ¿qué vieron en la escuela que faltaba como para que surgiera esta iniciativa? Bueno, un poco en consonancia con lo mismo que nos llevó a hacer el colectivo, porque veíamos un vacío en la formación universitaria. Ese mismo vacío nos lo volvemos a encontrar en el ámbito de trabajo, en las escuelas, en donde entendemos que, bueno, que a partir de cómo se enseña en la escuela o sobre qué fechas se conmemora o qué temas se eligen, se construye una identidad social. Entonces, bueno, nos parecía que era importante, así como desde los espacios de formación está ese vacío, entonces entendíamos que las mismas docentes, los mismos docentes no tenían herramientas para después poder dar esos temas en las aulas. Entonces dijimos, bueno, llenemos ese vacío, primero teniendo las herramientas nosotras y después compartiéndolas para que justamente la historia del mendozazo pase a formar parte no solo de la memoria colectiva, sino también como identitaria de la sociedad, ¿no? Si por ahí volvemos una y otra vez a esta idea de que desde el poder hegemónico se plantea que Mendoza es una provincia tranquila, que le gusta dormir a las 7, comer tortitas y claro, que no pasan no nada pasa más. nada, montañas hermosas. Claro, bueno, vemos que no, que sí, que pasan otras cosas. Hay una historia que nos cuenta otra, otra versión de Mendoza que sí se puede ver sacudida ante la realidad que percibe como injusta y es capaz de organizarse más o menos, pero de enfrentar al poder en determinados momentos. Y sobre los talleres que estuvieron dando en este tiempo, iba a público variado, ¿no? De distintas edades, con distintas inquietudes. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de preguntas o iniciativas que haya tenido el grupo? Bueno, les dimos, porque separamos el taller en dos etapas. Y la segunda parte correspondía propiamente al mendozazo, a dar el mendozazo y al contexto provincial. Entonces les pedimos para ese día que trajeran entrevistas, que hicieran entrevistas a distintas personas, como para conocer un poco qué había quedado del mendozazo en la memoria colectiva. En las voces. Ajá, en las voces de los mendocinos y las mendocinas. Y como vos dijiste, habían varias edades, habían muchas también que eran historiadoras, historiadores, pero otras no, y había las personas más grandes por ahí contaban un poco que a quienes entrevistaron
todavía permanece ese miedo, ¿no? Del, no, yo de eso no hablo, no, yo no me meto. Pero por otro lado estaba que había sido como una manifestación únicamente de las maestras, y para otras personas fue solamente el 4 de abril, que sí vieron cómo se incendiaba todo, o sea, más que nada como la parte de los disturbios, y que justamente lo que había dado pie a esa lucha había sido solo un reclamo de carácter económico. Entonces, bueno, la idea de las entrevistas era un poco desmitificar, ¿no es cierto?, de que había sido solo un día y que había sido por un único reclamo, sino que hay días posteriores de organización, años posteriores de organización, y que la lucha no termina, ¿no es cierto?, el 4 de abril, sino que también se extiende, y que muchas personas que participaron en el Mendozazo siguieron organizadas hasta el genocidio del 76. Lo que por lo menos yo observé en quienes asistieron, que hay una necesidad de que estos temas estén, que se den. Porque, bueno, esto que te decía antes, ¿no? Como estos vacíos en la formación que justamente impide que por ahí hay gente que tiene ganas de dar otros temas o de abarcar otras temáticas en las aulas, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces como que por momentos armaba una dinámica como bastante enriquecedora de las diferentes experiencias de las personas en sus espacios de trabajo. Las ganas como de incluir estos temas en sus clases, y una fuerte crítica, ¿no?, a la educación secundaria y a los recortes que se hacen o al vaciamiento que hay de contenidos, ¿no? Donde por ahí fechas que estaría bueno como trabajar en mayor profundidad y que tienen que ver con el pasado reciente, como puede ser la última dictadura, terminan como en un acto totalmente vaciado de contenido, una mera formalidad que no llega a producir realmente por ahí una instancia de reflexión o de análisis por parte de los estudiantes, sino bueno, un estar ahí comiéndose el acto. Entonces también como empezar a buscarle como otra vuelta de rosca a nuestra práctica, ¿no? ¿Qué es lo que más le impactó a ustedes sobre el Mendozazo? Digamos, esto no lo sabía, o esto o sí lo sabía, no sabía que era tan profundo. Digamos, una perlita así para destacar. Y a mí, en realidad, cuando empecé a leer del Mendozazo por fuera de la facultad, empecé a descubrir todo lo del Mendozazo porque no sabía nada. O sea, por ahí en otros espacios más militantes sí, como que lo tenía como una referencia de movilización social, pero no. O sea, no lo sabía, no lo conocía en profundidad. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención es el laburo en los barrios. Cómo las diferentes uniones vecinales y con el antecedente de lo que fue el aluvión se empiezan como a organizar barrialmente y confluyen todas esas organizaciones barriales en la coordinadora No Pague la Luz, que me parece que le va a dar mucha fuerza a lo que fue después el Mendozazo. También me llamó la atención la extensión, ¿no? Porque esto que se pone el foco en el 4 de abril, que es el día donde se da la lucha de calles como con mayor intensidad, pero son muchos días anteriores, años anteriores, y continúa después. Y la idea, ¿no?, de que con organización y con lucha es posible torcer la voluntad política incluso en medio de una dictadura. Bueno, yo vengo en realidad de una familia de tradición docente, entonces a mí me había quedado, o sea, conocía del Mendozazo, pero no en profundidad claramente, y para mí también, antes de empezar a investigar, había sido como una huelga solo de maestras. Y a medida que empezamos a indagar y a investigar, surgieron otros sectores que claramente yo desconocía. Y como dijo la Paula, bueno, los sectores barriales que tuvieron una presencia importantísima, y por otro lado estudiantes también, que en ese momento no eran solo universitarios sino también secundarios, y cómo tenían esa predisposición hacia la lucha, justamente eso que vos decías, a ir y poner el cuerpo en un contexto de dictadura.
Y algo interesante que surgió también en el taller, dentro de estas entrevistas que les pedimos, era una pregunta era justamente si en la actualidad encontraban o conocían de alguna otra manifestación que tuviera las mismas magnitudes que tuvo el Mendozazo. Y algunas pusieron la manifestación, o sea, la revuelta popular que hubo a partir de la 77-22, pero para otras personas no había sido, o sea, como que no encontraban, ¿no es cierto?, un correlato como fue el Mendozazo en la actualidad. Muchas gracias, chicas, por esta gracias a entrevista ustedes. y bueno, por el taller, contar la experiencia del taller que acaban de dar. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes.